Y nosotros, en torno a esta lógica de los indultos, donde ya se dieron cuenta ustedes que aparecieron los expertos en los indultos, que saben de todo, de todo, todo. Bueno, vamos a conversar con alguien que sí sabe de esto y que además tiene una muy buena pluma, porque además escribe históricamente sobre las cosas que han pasado. Claudio Martínez, exdirector de Gendarmería, y bueno, tú eres una persona que además eres arquitecto y que has tenido desde hace mucho tiempo una relación muy grande con la parte que probablemente menos se conoce, te lo dice uno que estuvo adentro, la parte que menos se conoce de cómo opera la última etapa, si tú quieres, de la aplicación de justicia, que es cuando tú tienes que cumplir sentencia, efectivamente, en un lugar, y eso se llama cárcel. Así es, efectivamente en lo que se llama el proceso de circuito de seguridad ciudadana, tiene varias etapas. Una de ellas es la prevención, luego viene la represión, los tribunales y finalmente está la cárcel. Y hay una última etapa que en general se conversa poco, que es el proceso de reinserción, que es un proceso que se produce fuera de la cárcel. Muchas veces se piensa que Gendarmería es el responsable único, eso no es así. Y la cárcel, que es el castigo finalmente, naturalmente que es todo un mundo, es casi una cultura penitenciaria que se llama, en la cual conviven ciertos funcionarios, en este caso de Gendarmería, con los presos. Ahora, como la delincuencia ha ido mutando, y ha ido mutando muy rápidamente, también Gendarmería está sometido a un proceso bien complejo de adaptarse a un nuevo tipo de delincuencia. Hoy día vemos, por ejemplo, que desde las cárceles se están instrumentalizando las bandas del crimen organizado, que están muy activas dentro de la cárcel. Sin embargo, probablemente alguna estructura del funcionamiento de Gendarmería no han sido lo suficientemente ágil para poder adaptarse a ello. Me refiero concretamente, por ejemplo, a un instrumento que yo siempre he proclamado como necesario, que es el uso de los locutorios. Los locutorios son ciertos paneles de vidrio a través de los cuales se pueden hacer visitas. Pero están en todas las películas que hay. En Chile la única vez que se ha hecho un intento serio fue con la cárcel de alta seguridad, que nunca se ocupó, fue fruto de presiones externas. Esa es parte de la historia de la cárcel, que culmina, ¿cierto?, con el rescate en helicóptero. Ese locutorio nunca se ocupó. Y eso facilitó en ese momento la organización de esa fuga. Un locutorio de vidrio, que yo lo he sostenido públicamente, esto impediría ingreso de droga, ingreso de celulares, control de las visitas, control incluso de las conversaciones, que es una cosa que lo permite el reglamento de Gendarmería. Es decir, las externalidades que tiene para efecto de controlar el crimen organizado son súper positivas, y yo creo que está llegando un momento que eso se implemente en las cárceles chilenas para aquellos segmentos de la población que siguen activos. Si uno hace una especie de recuerdo de lo que era en esos años, al comienzo de la transición de los grupos calificados como terroristas, el grupo Lautaro reivindicó el concepto de cárcel combatiente, que era exactamente lo mismo en otro ámbito. Eso es un concepto que lo trajeron del Sendero Luminoso del Perú. Yo creo que hoy día estamos en condiciones, y es absolutamente necesario implementar ese tipo de instrumentos para controlar el crimen organizado que opera desde el interior de las cárceles, de modo que ese es un punto de vista que... Sí, interesante el asunto, porque nosotros aquí estamos al lado de la cárcel y tú ves que se tiran cosas desde abajo para arriba. Era muy difícil hacerlo en las cárceles que por lo menos me tocó estar a mí, digamos, ni en Capuchinos ni en la cárcel vieja de Valparaíso. Pero tú ves que hay una comunicación física entre la calle y las cárceles muchas veces en un montón de cosas. Bueno, el tema de la droga es un elemento, si bien esto no es nuevo, pero hoy día se instaló con mucha fuerza y ocurre, entre otras cosas, la que tú señalas. Entonces hoy día entiendo que la ministra del Interior algo alcanzó a anunciar en este frustrado plan de seguridad, que espero prospere, de entregarle alguna atribución a Gendarmería que permitan controlar de mejor manera este tipo de acciones, porque Gendarmería tiene pocas competencias en materia de investigación, por ejemplo. Su principal labor es la vigilancia y la rehabilitación en la medida de lo posible. Por lo tanto, yo creo que hoy día Gendarmería en particular y en general los organismos de seguridad tienen que adaptarse rápidamente a este nuevo escenario que
que a Chile lo ha sorprendido un poco de manera contemplativa, el mismo estadística, ¿cierto?, de los homicidios. Chile tenía muy bajo índice de homicidio. Era un país bastante atractivo, incluso a efecto de que se instalaran empresas aquí, porque los empresarios podían traer sus familias con seguridad. Aquí se puede circular hasta hace pocos años atrás, a cualquier hora de la madrugada, libremente por las calles. Eso hoy día hay un brote que está afectando gravemente eso, y yo creo que hay que reaccionar rápidamente. Claudio, bueno, te voy a preguntar, por cierto, por la lógica de los indultos, sí, que es una facultad de la Presidencia de la República que ha sido utilizada, pero muchísimo. Y antes que eso, te quiero preguntar, ¿cuál es el papel, el rol que debe jugar Gendarmería, por ejemplo, en la concesión de indulto? Digamos, formalmente, sí, porque hay formalmente. Un aspecto formal. Y si es que hay informalmente, también sería bueno conocerlo. Es que formalmente la solicitud de indulto nace de la petición del interesado. Y él presenta una solicitud que es procesada inicialmente por Gendarmería, donde se incorporan todos los antecedentes penales, ¿cierto?, lo que se llama extracto de filiación, el tipo de condena, etc. Esa parte va en ese informe, además de un informe que se llama psicosocial, en la cual Gendarmería evalúa, ¿cierto?, las posibilidades de reinserción de ese postulante a ser indultado, y también hay una calificación respecto a su peligrosidad o eventual posibilidad de reincidencia. Ese informe, que lo prepara Gendarmería, va al Ministerio de Justicia, quien hace un primer filtro, ¿cierto? Y luego, a lo menos en la época que a mí me correspondió, el Ministerio de Justicia a veces denegaba un indulto y no lo pasaba. No todos los indultos van a dar al gabinete del Presidente de la República, claro. Entonces, ahí se establecen ciertos criterios. Ahora, en el caso particular que estamos viviendo, probablemente esto se gestionó de manera distinta, porque aquí hay que ser sincero, digamos. Este era un tema político. Por lo tanto, aquí, con toda seguridad, hay conversaciones previas, hay una serie de evaluaciones, tratar de establecer ciertos criterios, y luego de eso, aquí hay organizaciones también que siempre han existido, por lo demás, de familiares, y luego de eso seguramente se elabora una suerte de lista de candidatos a indultados para que entren en este proceso formal. Pero naturalmente que este proceso en particular no nace espontáneamente, ¿cierto? Y además es público, eso es público conocido, de que un preso llame a su abogado, a su familia, y le diga, ¿sabes más? Quiero solicitar mi indulto. Eso ocurre seguramente con muchos indultados que son presos común y corriente, anónimos, pero yo creo que no es el caso. Ahora, Claudio, para que tengamos un poco una noción más acabada de esto, digamos, ¿cómo se puede determinar la calidad? La calidad de, llamémoslo así, de posibilidades de otorgar un indulto a una persona que tiene todas las personas que están, para que tú recibas un indulto, tienes que estar condenado, por lo tanto tiene que haber una cosa previa. Pero hay un punto que a mí me parece bien interesante y que tiene que ver con cómo puede decirse, a mí me sorprendió, que no estaban todas las informaciones disponibles para el presidente de la República al momento de otorgar los indultos. Bueno, aparentemente, si uno examina las expresiones, sobre todo de la vocera, de la ministra vocera, aparentemente, eso lo dirá, hay una comisión investigadora ahora del Parlamento, aparentemente el extracto final que se le lleva al presidente habría contenido algunas omisiones respecto al prontuario, porque el presidente, lo dijo incluso en una entrevista, fijó un cierto criterio, que no tuvieran delitos anteriores, ¿cierto?, al estallido social. Eso me recuerda un poco al presidente Elwin. El presidente Elwin indultó... A mí me indultó. Pero tú no eras... indultó, claro, el otro a Fernando Pause, pero indultó a una buena... y conmutó bastantes penas. Conmutó con pena de entrañamiento en el extranjero a
miembros, sobre todo del Frente Patriótico del Lautaro, que hayan cometido ciertos delitos en dictadura, que se entendían como de carácter político. Y Erwin trazó una línea, dijo, los delitos de sangre tienen un tratamiento distinto que los delitos que no han cometido homicidio. Y sobre esa base estableció todo un criterio y una fórmula que fue liberando a algunos y a otros le conmutó las penas con pena de entrañamiento. O sea, fijó un criterio. Aquí el presidente Boric también fijó un criterio. Y aparentemente, por lo que dice la vocera, ese criterio no fue observado con rigurosidad. Entonces, naturalmente que ahí hay un tema aquí de gestión del indulto. No es un tema, a mi juicio, de carácter jurídico, sino que más bien un tema que cómo funciona un equipo cuando se toman decisiones tan complicadas, tan complejas como esta. Sí. Prueba de ello que terminó renunciando, ¿cierto?, la ministra y el jefe de gabinete. Ahora, Claudio, otra cosa que también es interesante poner arriba de la mesa, porque de pronto, y yo comprendo que mucha gente se escandalice porque determinadas personas han tenido, por ejemplo, un indulto anterior y que van a ser indultados de nuevo, o tengan delitos de sangre, o tengan delitos que no pueden ser asociados necesariamente a una expresión política, sino que más bien a una situación delincuencial. Pero todo eso ha pasado muchas veces. Sí. Yo me acuerdo de algunos indultos que fueron muy chocantes incluso para mucha población. Lo estábamos conversando, es el indulto de la persona que llegó con 500 kilos de coca a un barco en Valparaíso. Bueno, o sea, los indultos, tal como tú dices, son sobre personas que son condenadas, o sea, exacto. Técnicamente son delincuentes. O sea, a la gente le cuesta entender que por qué se indulta a un delincuente. Todos los indultados han cometido delitos. Por lo tanto, hay un indultado que ha sido delincuente, la justicia los condenó y están cumpliendo una pena. El indulto interrumpe la ejecución de esa pena. Ahora, por las razones que no están absolutamente identificadas, porque si no sería como un segundo juicio. Es decir, el indulto como términos generales tiene un cierto sentido de facilitar la reinserción y que ciertas personas no vuelvan porque eso está en el espíritu del indulto. O sea, las personas indultadas se hacen en el sentido que hay una cierta percepción que van a volver a delinquir. Eso es así. Pero los indultos se aplican, pero no se explican. Yo creo que ahí hay una máxima. Es decir, todo lo que ocurrió en esta crisis que estamos viviendo es porque los indultos se explicaron. El indulto que tú señalas de ese narcotraficante o condenado por 500 kilos de cocaína, el presidente de la época no dijo una sola palabra y se armó un quilombo, como dice el argentino, más o menos parecido al actual. Pero el presidente Frei no abrió la boca y solamente el ministro de Interior usó su facultad. Y la discusión se acabó en 10, 15 días, se acabó, porque es imposible que el indulto a una persona que ha cometido delitos a veces muy graves cuente con un consenso social que acepte esa decisión. Ahora, yo tengo una visión frente al tema, porque en particular, en el caso de los indultos de los llamados presos de la revuelta, como eso ocurrió hace muy poco tiempo, la distancia entre el delito y quienes se sintieron afectados, ¿cierto?, por esta violencia inusitada, de la cual muchos de nosotros nos sentimos afectados por eso, es muy corta. Por lo tanto, no hay un tiempo suficiente que haga que de alguna manera se atenúe el impacto. Y las víctimas están muy frescas, muy presentes, y probablemente la ley de indulto, porque, ojo, tenían penas bajas estos indultados, sí. Por lo tanto cumplían sobradamente con los requisitos de haber cumplido más de la mitad de su pena. Sin embargo, hay víctimas que están muy frescas. Entonces la ley de indulto de alguna medida es una ley, algunos la califican como arbitraria, porque es unilateral. El Estado indulta a ciertas personas que han cometido delitos muy graves, algunos de ellos, y no tiene un gesto de reparación con las víctimas. Yo creo que el indulto, en el sentido, como no contempla la reparación por las víctimas, genera más esta percepción de injusticia, de impunidad y frustración. Claro, y tú tienes razón respecto de cuando tú funcionas con los tiempos.
en todas las personas que fueron indultadas durante la dictadura, por ejemplo, justo antes del cambio de gobierno, que hubo un gran... el último día del presidente. El último día del gobernante, claro. Bueno, esa cosa quedó a tanto tiempo atrás, etcétera, que prácticamente nadie alega de que, oye, es una suerte de neteo con lo que está pasando hoy día. Esto se está viviendo encima, muy cerca, sí. Tú tienes razón, sí. Y por lo tanto, el recuerdo, si tú quieres, o el impacto del recuerdo está vivo. No necesariamente pasó lo mismo después de 17 años que hubo personas que salieron libres de Punta Peuco. Bueno, y hay otro factor además, que, o sea, primero esta cercanía, ¿cierto?, con los hechos tan violentos y tan traumáticos también, porque hay que reconocer que fueron traumáticos, impide, ¿cierto?, que se mire con mayor frialdad o con mayor objetividad el proceso de indulto, pero también este tiempo tan corto impide que se imponga una tesis que algunos sostienen, que es que estas personas que cometieron delitos tan violentos, destrucción de bienes públicos, de servicios públicos, son víctimas de la injusticia social o de un modelo que lo ha perjudicado. Eso tampoco logra instalarse. Lo que queda es este contraste bastante fuerte entre un tipo que, además lo han reproducido por la televisión, o sea, las imágenes están muy vivas, con un indulto que, mirado desde el punto de vista de las víctimas, aparece como una cosa bastante insólita, porque este dolor, ¿cierto?, y este tremendo impacto está lejos de extinguirse. Entonces, en el caso de los presos políticos pasa muchas veces, sí ha pasado, incluso con presos de carácter terrorista, que ha pasado muchísimo tiempo, incluso existe una media prescripción, en el caso concreto de Raúl Escobar Poblete, que es condenado por el crimen de Jaime Guzmán a 18 años, por la media prescripción, porque ha pasado tanto tiempo y ya el impacto de esa pena menor, si se quiere, ha sido bastante menor también, no ha habido un gran impacto. Alguien dijo algo que le parecía muy baja, pero en definitiva lo que ahí se impone, que se impuso la justicia, y eso es lo que produce una cierta grado de reparación para las víctimas. Claro, ahora convengamos una cosa, y tú me lo vas a recordar mucho mejor. Yo me recuerdo que había casi indultos por fecha. Así es. Habían indultos que incluso se esperaban y que no había gran trauma en ello. Salían diversos tipos de personas en Navidad o en el 18 de septiembre, que eran días en que los presidentes de turno tomaban la decisión de indultar a un grupo de personas que, me imagino, habían cumplido buena parte de su condena o no. Los requisitos son los mismos que para los procesos de libertad condicional, son prácticamente los mismos. Pero efectivamente existía una suerte de práctica o tradición. Previo a la Pascua, el presidente firmaba una cantidad de indultos, una especie de regalo de Pascua, y también para el 18, y era aceptado socialmente. La sociedad aceptaba que un grupo de personas que han sido delincuentes, que han cometido delitos, recibe una suerte de regalo de gracia del Estado por la vía del indulto, en una fecha también simbólica e emblemática, en la cual todos de alguna manera nos sentimos mejores personas. Ahora dime una cosa, Claudio, porque no hay que olvidarse de una cosa. Hubo en un periodo entre, yo te diría, el año 82 y el año 92, llamémoslo así, fue un boom increíble de delitos de cuello blanco. Y se llenaron las cárceles de Capuchino, estaba lleno. Y hay que agradecer a los presos, hay que agradecer a algunos porque se construyeron piscinas y canchas de multicanchas, en fin, pagados por los presos, porque se generaron una serie de delitos de ese tipo que tuvieron también, varios salieron indultados después, los que estaban condenados. Efectivamente, yo fui funcionario antiguo de Gendarmería, antes de ser director fui arquitecto 12 años, y vi en Capuchino efectivamente a los dueños o ejecutivos de los principales bancos chilenos en la mañana formados en la cuenta, cuando van contándose, y recuerdo que lo tomaban ellos con bastante buen ánimo, y contribuyeron efectivamente a mejorar las instalaciones,
Y luego, claro, el sentido de la pena, que además ahí hay un tema importante, es la reinserción. O sea, el tema de la delincuencia está tan exacerbado que la gente quisiera que el que le roba un reloj tuviera todo el resto de su vida en la cárcel. En realidad la reinserción, la sociedad en su conjunto, o buena parte de la sociedad, la toma como un acto de paternalismo injusto porque han cometido delitos. Y en realidad, pero eso dura hasta que tu hijo es el que roba el reloj. Efectivamente. En el momento en que el hijo roba el reloj o la hija roba el reloj, se pide, pero con todos los altoparlantes, que exista que esa persona no solamente tenga indulto, sino que además se le borren los cargos y que después de defender de que no lo hizo. no, pero todos somos un poco jueces los demás. Exactamente, claro. Y nos Siempre transformamos hay en otro jueces. responsable que no soy yo. Y ahora en el debate actual también, muchos actuamos como jueces. El caso de Mateluna es un buen ejemplo, que se transforma en especie de juicio público cuando ya la Corte Suprema zanjó el tema. Y es cosa de escuchar algunos familiares de los presos de la revuelta exactamente en ese sentido, profundamente impactados. Yo escuché el otro día un ministro de Estado que estaba muy impactado en la conversación que había tenido cuando era diputado con los familiares. Y claro, la empatía, se puso una suerte de empatía en ese momento, pero en estricto rigor los hechos concretos son personas que han cometido delitos, Claro. que postulan un indulto, pero que también la sociedad tiene que establecer como una cosa posible de reinserción, porque la reinserción garantiza la seguridad. La reinserción no es un acto paternalista del Estado. La reinserción tiene que ver con la seguridad pública. Mientras más reinserción hay menos reincidencia, por lo tanto la sociedad es más segura. Ese es el lenguaje, y no esta cosa que dicen, sí, claro, cometió un delito, hoy día está libre, se pasea por las calles. Bueno, si nunca más volvió a delinquir, se cumplió el sentido de la pena. Entonces, esto es bien difícil de convencer incluso al propio entorno en el cual uno vive, porque hoy día estamos transformados en una sociedad castigadora y todos somos jueces de los demás, hasta, como tú dices, hasta que le toca a uno. Por último, porque queda un poco tiempo, sí te quiero plantear una cosa, porque existe esta idea, y que ha sido repetida varias veces, que las personas cometen delitos y salen inmediatamente de la cárcel. Yo he tratado de desmentir a amigos míos que han planteado este tipo de cosas. Les digo, mira, lo único que tú puedes asegurar en Chile es que si tú construyes una cárcel nueva, está llena al mes. Así es. Es igual que la autopista. Exactamente. Está llena al mes. Eso es así, efectivamente es así. Mira, yo cuando me fui de Gendarmería, yo fui el quinto pasajero del rescate de los rentistas, habían 26.000 pesos. Hoy día, hace unos años, ha llegado casi, se duplicó la población en pocos años. Entonces, eso es más mito que realidad. Ahora, Chile tiene los promedios más altos de presos en el mundo, la relación preso con cantidad de habitantes. Y el tema de la delincuencia no se resuelve en definitiva por esa vía, está demostrado. El tema de la delincuencia se resuelve de una manera mucho más compleja, mucho más integral. La prisión o la cárcel, la condena es parte de ese proceso, pero hay que tener claro que la criminalización exagerada, ¿cierto?, de la población, lo único que conduce, y está demostrado, a más violencia, más delincuencia. Ahora, sostener esto hoy día en medio de este discurso, ¿cierto?, castigador y donde el temor es el principal elemento que hace que se emitan estos juicios, es bien complicado, es políticamente incorrecto, y para los gobiernos es muy complejo, por lo tanto los gobiernos suelen apostar por eso que la gente interpreta como mano dura, que también, por cierto, es necesario. Hoy día no se trata y ahí yo creo que hay un sector de la política chilena, fundamentalmente el mundo de izquierda, y lo ha reconocido por lo demás, que con esta mirada un poco sociológica de la delincuencia empieza a aparecer como una especie de complicidad implícita. Yo creo que la discusión respecto a la delincuencia hay que desociologizarla, hay que despolitizarla, y tiene que situarse en el exacto punto. Hay medidas a corto plazo que requieren a veces medidas severas y duras, pero a largo y mediano plazo hay que apostar por la reinserción, porque si no va a pasar lo que pasa en países como Rusia,
en el propio Estados Unidos, las cárceles están totalmente saturadas y la sociedad sigue siendo tan peligrosa como antes. Claudio Martínez, te quiero agradecer por haber estado con nosotros hoy día. Es bueno tener una mirada de alguien que conoce de adentro esta cosa, porque tú tienes razón. Nosotros juzgamos mucho a las personas, lo que desde un punto de vista, si tú quieres, humano, está perfectamente lícito. Uno está siempre juzgando, evaluando, ponderando determinadas situaciones, lo que hace que las medidas, cuando se toman, tengan que tener como antecedente que esto va a pasar. Si a mí lo que yo todavía discuto es que a mí me sorprende la cantidad de veces que se puede decir esa famosa frase después del estallido social de no lo vimos venir. O sea, si es que algo estaba pero prácticamente cantado que podía ser una causa, llamémosla así, de discusión fuerte en el país, era, por ejemplo, dar indultos después del estallido social de esta forma. Ahora, yo no digo que no se deben dar, lo que digo es que no puede haber, voy a usar la palabra de la ministra, no puede haber el grado de desprolijidades que a veces se necesita evitar. Mira, el presidente Boric lo dice, dice que esto es una decisión muy difícil, que le costó mucho tomarla. Y voy a contar una pequeña anécdota. Cuando en la feria del libro de primavera de Providencia, llegó el presidente Boric. Yo estaba con mi libro recién salido, Punto de Fuga, y le regalé un libro. Y conversé con el presidente Boric. Esto fue público, tampoco es muy reservado. Y el presidente, con bastante sentido de humor y de autocrítica, eso es bien interesante, me dice, sí, porque yo le pregunto si me conoce, si me ubica, me dice perfectamente, y a los protagonistas del libro, me dice. Y me costó muy caro. ¿Y a qué se refería? A la visita que él hace de Palma a Salamanca en París. A la foto del... Bueno, la foto con el helicóptero, ¿no? Con el crimen de Guzmán. Exacto. A la visita a Palma a Salamanca y también algunos actos que había hecho de solidaridad con el que yo ahí se lo planteo, de las condiciones inhumanas que tenían Nando Norambuena en Brasil. Entonces me pareció que era una persona reflexiva, capaz de hacerse una autocrítica y con bastante humor. Luego algo pasó, ¿cierto?, en los secretos de Palacio que le hizo tomar esta decisión en un momento dado que probablemente previó lo que iba a pasar, pero no en la dimensión que está ocurriendo. Y yo creo que aquí lo más sano y lo más recomendable es asumir, ¿cierto?, y el presidente lo ha hecho, y tratar de seguir construyendo una agenda de seguridad que hoy día es absolutamente necesaria para nuestro país. Lo demás ya es una discusión un poco estéril, creo yo, y también bastante agotadora, desde mi punto de vista. Claudio Martínez, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias. Hasta aquí.